Tan solo días le quedan al gobierno para ingresar el veto presidencial a la polémica ley de usurpaciones. Esto ha conllevado intensas conversaciones con la oposición para aprobar el veto. Veremos si llegan a acuerdo antes del viernes o si la atribución presidencial entra en colisión con un parlamento que emanó una ley durísima, que para muchos violenta el Estado de Derecho, pero que fue aprobada con amplia mayoría. En el escándalo del año, el caso Convenios, hoy se vieron algunos avances. El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, declaró esta mañana como imputado en el famoso caso de lencería. ¿Cuál es la relevancia de este hecho? Lo vamos a conversar con nuestros invitados. Y hay una pregunta que gran parte de América se está haciendo. ¿Dónde está el niño guerrero? El líder del Tren de Aragua no fue encontrado en la cárcel de Tocorón la semana pasada y no se descarta que haya huido a Perú o a Chile. Así las cosas, comenzamos una nueva edición de Tiempos Violentos. Bienvenidos. A ver, la reunión de hoy día es parte de conversaciones que hemos estado teniendo como ministerio, así como también con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, con las distintas bancadas y con los presidentes de ambas cámaras, tratando de construir lo más cercano a un acuerdo para efectos de este veto. La idea del veto no es cambiar la voluntad del Congreso, pero sí enmendar aspectos de la ley que claramente quedaron mal y que todo el mundo concuerda en general que no están bien así como fue despachado el proyecto. Ahí estaba la ministra del Interior, Carolina Toá, contextualizándonos un poco cuál es la labor que está haciendo el Ministerio del Interior, el Ejecutivo en rigor, para poder llegar a algún acuerdo de cara al famoso veto presidencial en esta materia. Buenas noches, Mauricio Daza. ¿Cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Tiempos Violentos. Oye, a partir además de la ley de usurpaciones, hoy día aparece una declaración de la coordinadora Arauco Malleco. ¿Podrá influenciar esto en el debate del veto presidencial? Oye, acerca de Niño Guerrero, este líder del Tren de Aragua que no fue encontrado en la cárcel de Tocorón y se dice que está en Chile. No solamente vamos a ver, ¿estará acá? ¿Quién es? ¿Cuál es la importancia y el peligro que representa? Bueno, de eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. ¿Qué piensan nuestros invitados respecto de las declaraciones de la ministra Carolina Toá? Se lo preguntamos en 10 segundos al vicepresidente de Renovación Nacional, Gonzalo Chacón, que está con nosotros. Buenas noches, Gonzalo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo. Saludar a toda la gente que nos está escuchando, saludar a los panelistas. Bueno, yo creo que la gente en su casa va a encontrar razón lo que digo a los dichos. Yo creo que el Estado está al debe con una ley que realmente... ¡Uy! ¿De qué? Vamos a quedar metidos, tiempo. Lo vamos a dejar para después. Lo vamos a dejar, sí, vamos a tomar el caso de usurpaciones en cosa de minutos. También nos acompaña la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés. Buenas noches, Cecilia, gusto verla, como siempre. Buenas noches. 10 segundos. Bueno, la ley de usurpaciones viene a ocupar un espacio que es necesario. Pero cómo se transcribe eso sin violar los derechos de las personas es un tema que todavía está en cuestión en el Congreso. Así es, y que va a ser finalmente el gran punto de discusión entre el veto y en lo que ha emanado el Congreso. El presidente del Partido Liberal de nuestro país también nos acompaña, don Juan Carlos Ursúa. Juan Carlos, bienvenido al Tiempo Violento, primera vez que estás con nosotros, gracias por estar aquí. 10 segundos para comenzar. Bueno, la ley de usurpaciones es una necesidad ingente, sin embargo no puede tergiversarse la forma en que se hacen las penas. ¡Ay! Y el tiempo, siempre. Sí. Esos 10 segundos son un gigantesco desafío. Vamos a hablar de usurpaciones, vamos a hablar de lo que va a suceder durante los próximos días cuando el gobierno ingrese finalmente el veto presidencial. Pero antes tenemos caso Convenios. Vea el siguiente titular, mire. Culpando a la prensa y asegurando que no defiende a Procultura. La exposición del gobernador en la comisión por el caso Convenios. Todo esto ocurrió el día de ayer en la comisión investigadora del caso Convenios del Congreso, y a la cual acudió el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz. Y Timeline, ¿cierto? El medio que destapó el caso de Democracia Viva, alega ahí cierta culpabilidad por parte del gobernador a la prensa. ¿Qué fue lo que dijo en la comisión el gobernador Díaz? Escuchamos. Yo no voy a hacer una defensa corporativa de Procultura, de cómo ha trabajado en nuestras regiones. Tampoco me cabe a mí defender si esta fundación ha trabajado bien, porque también está involucrada dentro de las transferencias de Servio aquí en mi región. A mí lo que me compete es defender la legalidad del procedimiento que nosotros hicimos. Y en ese sentido, cuando comparamos lo que hizo Democracia Viva versus Procultura, hay muchas diferencias.
No, estoy haciendo una defensa corporativa, planteó el gobernador Díaz en una sesión que tuvo de todo, con presencia de parlamentarios, estaba incluso, no sé, el diputado René Alingo, que no es parte de la comisión, pero que estuvo ahí presente igual, interrogando, conversando y cuestionando, ¿cierto?, el rol del gobernador de la región de Antofagasta. ¿Por qué él dice que no está haciendo una defensa corporativa respecto de, por ejemplo, la Fundación Procultura? Porque, claro, cuando se publica el monto que se había asignado para aquella fundación en torno al proyecto de las fachadas, se había hablado de 629 millones para 2.400 metros cuadrados. Finalmente se hace la bajada correcta de esa información y el propio gobernador es el que a los medios de comunicación y en la propia comisión investigadora da cuenta de que la cifra es muchísimo menor, que habían cosas que no se habían considerado. Gonzalo, comienzo contigo y yo me hago una pregunta que de pronto la gente se puede estar haciendo en la casa. ¿Esta comisión investigadora realmente va a tener un efecto potente, va a servir, va a dilucidar algo que no puedan hacer, por ejemplo, los tribunales del país? Bueno, yo creo que cualquier institución que pueda investigar siempre va a ser bienvenido. En el caso de la comisión investigadora, donde va a citar ahora también a Miguel Cristi, que es el jefe del segundo piso. Miguel Cristi, sí. Donde citó al gobernador. Por supuesto que se pueden sacar cosas en limpio. Yo también quiero tocar el punto, y es importante, Eduardo, de que independiente de los montos sean distintos entre Democracia Viva y Procultura, es un delito igual y tiene que ser investigado de la misma forma y con las mismas consecuencias y tiene que ser condenado por la sociedad. Porque son platas públicas, son plata de todos los chilenos y lamentablemente lo que pasó en Biobío, en Concepción, es realmente, perdón la expresión, asqueroso. Que se señalaran en el fondo que les podían investigar, que vayan a limpiar las plazas, vayan a pintar las bancas, realmente eso habla de que esto fue una maquinación fraudulenta para sacarle plata al fisco. Respecto de el Biobío, el gobernador Rodrigo Díaz tiene un montón de aristas y casos. Uno y el más conocido de ellos es el famoso caso de Lencería. En particular, este gobernador es el gobernador Ricardo Díaz, que es el gobernador de la región de Antofagasta, y en el cual hay una polémica respecto del actuar de la Fundación Procultura, que claro, lo que pasa es que los montos que se dieron en un comienzo respecto de este proyecto en particular eran siderales, 629 millones para unas fachadas. Después cuando se hizo la bajada se explicó, en la explicación que da el gobernador, esto no la doy yo, de que el monto era muy inferior, que tenía que ver con capacitación de otras personas, etcétera, etcétera. Será la justicia la que determine bien lo que correspondía o no. Pero independiente, si aquí se robó 6.000 millones de pesos o 20 millones de pesos, es un delito igual y tienen que ser investigados, se tiene que aplicar todo el rigor de la ley y por supuesto la gente tiene el derecho a defensa y ojalá se aclarezca y ojalá en el fondo se vea en qué se ocuparon esos dineros y que los puedan defender conforme a las rendiciones que puedan declarar. Cecilia, aquí se acusó incluso de que había clientelismo. ¿Coincides con esa mirada? Bueno, yo creo que cualquier persona que ocupa un cargo público, que fue una elección además, que es donde los ciudadanos confiaron de buena fe en su actuar, está expuesta a estas investigaciones o a estos cuestionamientos. El control ciudadano es muy importante. Ahora, yo creo que si una persona no es capaz de controlar los gastos y dar las explicaciones necesarias y que la gente quede convencida de que esto tiene un buen fin, yo creo que tiene toda la razón de exponer lo que realmente es. La ciudadanía es muy importante en esto porque finalmente son las elecciones de la próxima elección de gobernadores la que va a evaluar en dónde estuvo bien, dónde estuvo mal. Uno cuando es administrador de fondos públicos tiene que tomar rigurosamente los cargos, sobre todo cuando son recursos públicos, recursos fiscales, que pueden ir hacia la ciudadanía, que lo que uno espera, ¿cierto? Quizá uno puede cuestionar el proyecto, como dice Gonzalo. El proyecto para pintar bancas a lo mejor no era de primera necesidad, pero lo que hay que investigar de verdad es que si esos fondos fueron para otros fines, que no fue el proyecto. ¿Cómo se evalúan esos proyectos? ¿Quién firma la entrega de esos recursos? También son personas responsables porque administran recursos del fisco. Se mencionó a Miguel Cristi, el ex subsecretario de Desarrollo Regional, el subdere. Esto fue lo que señaló el gobernador Ricardo Díaz de Antofagasta respecto de Miguel Cristi. A ver, señor gobernador,
para hacerlo muy cortito, ¿quién autorizó en el fondo esto al final en la DIPRES cuando usted era gobernador? ¿Fue Miguel Ángel Crispi o no? No, no, presidente. Lo que hay es que el señor Crispi lo que valida es la fundación a través de un informe de un analista de carrera de la Subdere. Eso. Eso. Sí, de la Subdere. Eso, sí, perfecto. Es lo que Ok. expliqué recién al diputado Joanet. Ok. Se hace el análisis de la expertise y de la competencia de la fundación. Eso es lo que se hace. Mira el detalle, aquí no se cuestiona el proyecto, sino la fundación. Y respecto de la Fundación Procultura, el gobernador Díaz señala que Miguel Crispi valida a la fundación, o sea, le da una especie de certificación, no tengo idea, de certificado, ¿cierto? O sea, estoy validando la Fundación Procultura para hacer esta labor en particular. ¿Le correspondía al subsecretario de Desarrollo Regional esa función? ¿Y cuál podría ser finalmente el vínculo entre la Fundación y una autoridad tan importante con el manejo de recursos tan grande como el Subdere? Yo lo que veo es que hay obviamente tienen que existir los mecanismos de control y de revisión de las fundaciones. Yo también en esto veo que hay dos aristas. O sea, una es lo que estamos viendo, que es la investigación propiamente tal, y ahí concuerdo con el resto de los panelistas y creo que con toda la ciudadanía respecto de que es muy importante llegar al fondo de la investigación. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y lo que ocurre es que si uno analiza el cumplimiento presupuestario, por ejemplo, de los gobiernos regionales, y por eso vamos a tener en los gobiernos regionales mucho tema de fundación y seguramente van a seguir saliendo. A octubre del año pasado el cumplimiento presupuestario era un 49,5%. Es decir, le quedan 3 meses o 2 meses para concluir el presupuesto de todo el año. Y hay muchos gobernadores que están pidiendo que no le pidan 100% de ejecución, que no tienen cómo. Y el punto es que como el rol es nuevo en la descentralización, quedó muy abierto y tiene que coordinar demasiado con muchas organizaciones, municipios, etcétera, finalmente era muy difícil llegar al cumplimiento del presupuesto. Y al no llegar al cumplimiento del presupuesto, una salida que se dio rápida, incluso con autorización de la Contraloría, fue poder destinar fondos directos a fundaciones para proyectos específicos. Y de ahí, como la brecha para el cumplimiento del presupuesto es tan grande, empezaron a concurrir fundaciones tradicionales que tienen mucha experiencia, que tienen mucho uso, mucho manejo de los recursos, así como fundaciones que eran nuevas, que no tenían ninguna experiencia, pero todo valía para cumplir el presupuesto, porque si uno revisa el cumplimiento presupuestario del año de los gobernadores, 98%. Claro. O sea, en Juan 3 Carlos, meses lograron tirar toda la plata. En este caso en particular, Juan Carlos, ¿qué es lo que se está juzgando, analizando? El que sea una fundación asociada en un comienzo, ¿cierto?, al tema psiquiátrico con su director ejecutivo, Alberto Larraín, el que termine, ¿cierto?, pintando fachada o capacitando gente para pintar fachada, o que esa fundación y su equipo hayan sido activos en la campaña del presidente Boric y que hoy día tengan cierto beneficio o que se hayan adjudicado algún proyecto. ¿Qué es lo que se juzga? ¿La cosa moral o en la práctica lo que se hizo? No, yo tengo la impresión que aquí se juzga y se tiene que juzgar en la práctica el uso indebido de los recursos y sobre todo la dilapidación de recursos en función de cumplir un presupuesto y no de cumplir objetivos. Yo creo que eso es central y ahí ya es un problema más político. Por eso yo creo que la comisión es importante que haga la revisión y que vaya al fondo. ¿Cómo corregimos desde el origen que esto no ocurra? Claro. Porque mientras sigamos cubriendo presupuestos sin tener claro los límites, por ejemplo, en los gobiernos regionales, va a seguir ocurriendo que van a distribuir recursos en todos los espacios donde ellos puedan para cumplimiento presupuestario. Claro. Y eso es una pérdida de recursos para la ciudadanía y no llegan las inversiones que realmente debieran llegar en el concepto de descentralización, que debiera cada gobernador tener los proyectos que realmente le cambien la cara a la región y no que sea más de lo mismo, transferencias al Servio, transferencias a fundaciones, que terminan no quedando en la región. Mauricio, a tus ojos, ¿estamos aquí ante un dilema ético, ante un dilema legal directamente? ¿Ambos? ¿Qué es lo que observas? Yo creo que el primer dilema es la posibilidad de poder esclarecer qué es lo que realmente sucedió. Una vez que se definen cuáles son los hechos, entonces a partir de aquello
Recién se puede empezar a determinar si es que hay responsabilidades meramente administrativas, si hay que responsabilidades más criminales, o en su caso si no hay ninguna responsabilidad. Pero acá el objetivo principal es establecer qué es lo que sucedió. Yo creo que eso es muy importante. Bajando el tema a este proyecto, yo creo que es efectivo lo que se dice. Esto no es lo mismo que Democracia Viva. No, en el caso de Democracia Viva, básicamente un Ceremi que contactó una fundación que era parte, ¿no?, del círculo político de amistades del propio Ceremi, para los efectos de poder asignarle recursos en un programa de básicamente asentamientos precarios que él mismo tenía que definir, el propio Ceremi Contreras tenía que definirlo, ¿no? Y esto en un contexto en el cual además el presidente de la fundación era pareja de la diputada por la zona de la misma tienda política, Revolución Democrática, Catalina Pérez, ¿no? Y con lo cual el Ceremi también había trabajado antes. Entonces, esa es la figura ahí, ¿no? Pero esta otra figura de partida no es el gobierno central el que entrega los recursos, es el gobierno regional el que lo asigna. Sí, parte de esos recursos vienen del gobierno central, porque se lo entregan al gobierno regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ¿ya? Y acá hay que dividir dos cosas distintas. Lo primero, el proyecto de puesta en valor del patrimonio. Ese proyecto de puesta en valor del patrimonio no viene de este gobierno de Gabriel Boric, viene del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y cuál era la lógica de este proyecto y otros proyectos? Era básicamente que hubo una degradación importante del patrimonio público, sobre todo después del estallido social y después de lo que ocurrió en pandemia, que quedó un poco abandonado. Entonces, tenía sentido invertir en aquello, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este proyecto no solamente pasó por la decisión de la subdere del anterior gobierno, sino también fue debatido en los consejos regionales que están integrados por personas de distintas tiendas políticas, que son elegidos. ¿Ya? Esa es la primera etapa de lo que ocurrió. Pero una segunda etapa, es decir, ya sabes que está bueno el proyecto, tenemos tanta plata, que eran estos 630 millones prácticamente de pesos, para poder ejecutarlo. Ahora, la pregunta es, ¿a quién se lo damos? Ya, pues, y acá viene otro problema. Porque para los efectos de determinar a quién se lo dan, acá no hubo una convocatoria abierta, un concurso para definir quién era, ¿no? Sino acá básicamente se validó a una entidad. ¿Y qué entidad se validó? Procultura. ¿Quién la validó? Alguien que estaba a cargo de parte del financiamiento de esto, que era el titular de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el señor Crispi. Ahora, ¿cuál es el manto de duda? El manto de duda es que efectivamente está el señor Alberto Larraín, que es el presidente de Procultura. Y es una persona que ha sido sindicada como cercano a Gabriel Boric, en la época que él era diputado, ¿ya? Y que además, obviamente, tal como dijo Eduardo, esta era una entidad que todo indicaría que tenía otro tipo de actividades, ¿no?, vinculado al tema de salud mental, entre otros. Entonces se le asigna estos dineros. Y ahí viene un poco el escándalo, ¿no? Ahora, la asignación de dinero no fue tampoco como Democracia Viva, donde le entregaron 430 millones de una. No, acá no se entregaron los 630 de inmediato. Ahora se entregó una parte importante, que eran 400 millones. ¿Ah? Pero ese dinero se entregó y se está pidiendo de vuelta ahora, porque eso también es lo otro grave, que a esta entidad se le está pidiendo el dinero de vuelta porque no cumplió dentro de los plazos con el objetivo de este programa. Que ojo, que no era solamente pintar, sino también era un conjunto de actividades de capacitación con otras personas. Yo creo que el proyecto como tal, si uno lo analiza en detalle, no era tan descabellado. El problema es cómo se llegó a esa fundación y por qué esa fundación finalmente no lo cumple. La explicación que ellos dan es que con el escándalo público que hubo, finalmente quienes eran los dueños de los inmuebles donde se iba a realizar esta labor de pintar la fachada, finalmente dijeron, ¿sabes qué? No, yo no me meto en escándalo, no quiero. Y tenían que buscar entonces otros dueños de inmuebles que sí se los permitía y finalmente no lo encontraron, ¿no? Pero yo diría que aquí el foco tiene que ser investigarlo todo, me parece bien, de manera rigurosa, con el mérito de cada uno de estos elementos, y determinar si hubo, digamos, tanto en la asignación de recursos al gobierno regional y sobre todo en la determinación de cuál iba a ser la entidad que iba a ejecutar esta actividad, si hubo algún tipo de hecho ilícito. Sí, ahí veíamos una imagen de justamente Alberto Larraín, el director ejecutivo de Procultura, en el diario La Segunda, el 14 de julio de este año, con el presidente Boric, cuando el presidente Boric me da la idea de que esa imagen es de cuando estaban en la moneda chica. Sí. Y de hecho te cuento una cosa... Y él dice, no soy parte del círculo del presidente Boric,
Tú me quieres acotar algo. No solamente está siendo investigada esta fundación en la región de Antofagasta, sino también en las regiones de Aysén y Magallanes por otros proyectos que también se han asignado. Entonces, bueno, yo creo que para el bien de todos y sobre todo incluso de la propia fundación, pues vaya a saber uno, Claro. ¿no? Porque puede ser de que efectivamente no tenga ninguna responsabilidad, eso habrá que ver, pero para el interés general de todos, donde hay platas públicas, se debe colocar el foco y esclarecer de una manera rápida estos hechos, porque, insisto, acá está la fe pública de por medio, además de importantes sumas de recursos fiscales. Respecto de lo que planteaba Mauricio en torno a la devolución de dinero, y aquí mi pregunta para Gonzalo, el gobernador Díaz, Ricardo Díaz, ante la pregunta de por qué no se devolvió, no se les pidió la devolución de los 260 millones de pesos, el jefe regional indicó que aquello es porque no se entregaron los 629 del proyecto completo, sino que se transfirieron 400 millones, y lo que están pidiendo es la devolución de 300 millones, porque desde la perspectiva del gobierno regional, el proyecto funcionó hasta el mes sexto. Como se entregaron los recursos tardíos, comenzó a funcionar en febrero de 2023. O sea, no se entregó toda la plata, se entregó una parte y una parte funcionó, entonces están pidiendo un poco la devolución del saldo. Más allá del tema de la plata, porque muchos se ponen el foco en que se devuelva la plata. ¿Se va a llegar a la verdad completa de si hubo o no hubo tráfico de influencia, si hubo o no hubo una recomendación o una certificación indebida por parte del subdere Crispi, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Se va a lograr evitar que algo como lo que hemos conocido este año se repita en el futuro? Bueno, lo que señalaba Cecilia, es importante que la ciudadanía también participe para que estos casos no queden en el fondo en el olvido, sino que se recuerden constantemente y así la PDI, esta comisión investigadora busque las responsabilidades políticas, se puede en el fondo llegar hasta las últimas consecuencias, porque si bien son casos distintos el de Procultura con el caso en el fondo Conciencia Viva, la Fundación Democracia Viva. Disculpen. Sí son fondos públicos que tienen que ser aclarados de a dónde pararon, a dónde fueron a parar y, por supuesto, en este caso, devolver esos dineros, demostrar lo que se gastó y rendirlo y, por supuesto, buscar las consecuencias, la responsabilidad hasta las últimas consecuencias, tanto políticas como también, por supuesto, penales. Ayer hubo sesión de la comisión investigadora del caso Convenios. Su presidente es el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional, con quien estamos en contacto a esta hora de la noche. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, Claudia. Aquí todavía trabajando justamente en esos temas que estabas conversando tú. Oiga, diputado, ¿cómo calificaría la reunión que tuvo, la citación que tuvo con el gobernador Díaz, que había sido bastante crítico el día de ayer en la segunda, con no solamente el Congreso, sino contra la Contraloría, Gobierno Central, como que disparó para todos lados? ¿Cómo calificaría usted la sesión del día de ayer de la comisión? A ver, bastante decepcionante, nos deja con una sensación de poca autocrítica por parte de los gobernadores. Yo siento que efectivamente, si están disparando contra la Contraloría, contra el Congreso, contra esto, contra lo otro, lo que se quiere hacer es un poco lavar la imagen de los mismos gobernadores, o más que lavar la imagen, tratar de mantener el sistema como está. Y el sistema como está malo. ¿Por qué? Porque es una llave de agua que queda completamente abierta y discrecional para este tipo de autoridades, donde efectivamente yo le pregunté al gobernador, le dije, ¿y quién autorizó los 400 millones de pesos que se le adelantaron a Procultura para que fuera a pintar fachadas que ni siquiera tenían la autorización de los dueños? Como yo le diga, ¿sabes qué? Pásame 400 palos para que de esa forma te voy a ir a pintar la casa del vecino. Y el vecino no había dado la autorización. ¿Y quién la da? Son los mismos gobernadores. Entonces, esa llave de agua, usted conversaban, en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar con esa llave? Se va a cortar. Nosotros, la ley de presupuesto, lo que yo voy a hacer es cortar la llave de paso y decirle, si usted quiere abrir esa agua, tiene que demostrarme a dónde va a ir, qué es lo que va a pintar, qué es lo que va a hacer con esa plata, realmente se justifica o no. Un poco lo que es el espejo, ojalá llegar a eso de compras públicas. Compras públicas no es el sistema perfecto, pero hoy día sí nos da cierta garantía para que esa discrecionalidad, ese dedo que va y se transforma en oro de parte de los gobernadores, no sea tal. Sáqueme una duda. Lo que aquí se está cuestionando es que el proyecto lo lleva adelante la Fundación Procultura, que se puede asociar al presidente Boric, muy cercano al presidente Boric, o el proyecto en sí.
son las dos cosas. Yo creo que aquí hay un motivo y una motivación. El motivo está claramente en términos del proyecto, y el proyecto yo creo que era malo, así de simple. Yo creo que era malo, independiente que lo haya hecho, que no lo haya hecho. O sea, yo por pagar 260.000 pesos para una pintura, 1 metro cuadrado, la verdad es que está caro y fuera de todo orden de cosas, porque normalmente eso vale 50.000 pesos. Si se va a dar pega que esa persona hubiese pintado, para solamente darte una idea de lo que es el proyecto, que esa persona hubiese pintado 1 metro cuadrado durante 6 meses, se iba a completar el proyecto. Es insólito, porque eso unos pintores normales lo pintan en 3 meses. Ese es el motivo. Y ahí sáqueme una duda. Motivación, ¿Ya? Déjame terminar. Y la motivación, creo yo, y cuál es lo que ha dicho muchas veces muchos periodistas, lo hemos dicho nosotros, hay una motivación de llegar a los territorios con un trasfondo político. Y eso es lo terrible. Aquí en el fondo hay fundaciones que efectivamente trabajaban para tomar ese territorio, y por eso los sueldos tan altos, y poder hacer un trabajo político. Y eso es muy cuestionable también, ahora, aparte de lo que el gobernador Díaz argumenta, ¿cierto?, en otros espacios, en otras entrevistas, es que este proyecto, que se ha tildado como el de pintar la fachada, era muy anterior a su administración, que de hecho viene del gobierno anterior, incluso habla del intendente anterior, y que viene no solo a pintar fachadas, sino que a capacitar personas para dar trabajo. Es un proyecto de empleo, más que de pintar una fachada u otra. De hecho, se señala como origen de todo esto en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Sí, claro. ¿Ese argumento es válido o no es válido? El argumento es válido en términos de que lo que se quería hacer era pintar las fachadas que fueron vandalizadas el 18 de octubre. Pero ¿cuánta plata? Y se iban a contratar a 38 personas a $1 millón mensuales pintando 1 metro cuadrado. Eso para mí está mal, po. Y por último, imaginémonos, cosa que no vino, pero pensemos que vino del gobierno de Sebastián Piñera, da lo mismo. Si a mí me decían cuando chico, mi mamá me decía, si un amigo te dice te tiras del 10º piso, ¿tú te tiras? Claro. No, po. O sea, si yo soy el encargado de las platas y de que sean eficientes y eficaces, yo digo que no, po. Entonces, yo creo que es bastante pueril, es bastante infantil el justificarse de esa forma. Aquí hay platas mal gastadas y lo que se tiene que hacer es no volver a gastarlas más. Y segundo, buscar los responsables y culpables para que también la ciudadanía se sienta tranquila. Y esto que no sea simplemente el caso democracia viva, se tapa la olla y punto. Claro. Diputado, estoy con Mauricio Daza, también lo quiere saludar. Mauricio. Sí, diputado, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos acá en Tiempos Violentos. Quería profundizar un poco en algo que usted esbozó. Efectivamente, bueno, va a entrar ahora la ley de presupuesto, ¿no? Y ese va a ser el debate que se va a tomar el Congreso en las próximas semanas. En ese contexto, y más allá de este caso puntual, ¿cuáles son los cambios que ustedes van a impulsar respecto de la ley de presupuesto para evitar de que en los traspasos que se hagan, tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales a entidades sin fines de lucro, se pueda repetir todo lo que hemos visto con el caso Fundaciones? Son muchas cosas. A ver, por un lado son 3 aristas grandes, tú eso bien lo sabes y lo has comentado otras veces, son 3 aristas grandes. Está la arista de los gobiernos regionales, está la arista de las municipalidades que nos ha tocado hasta el día de hoy y la arista del gobierno a través del MIMBU. En cada una existen diferentes tipos de tamiz o filtros que se le pueden poner para generar, lo más importante es una auditoría, es que efectivamente aquellas personas que en el fondo tienen que estar viendo cómo se maneja el sistema actúen y no tengamos simplemente esta discrecionalidad. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, en que entiendan de una vez por todas que el cuerpo de CORES tiene la facultad de fiscalizar y no puede simplemente ir y aprobar plata, sino que tiene que meterse un poco más en los proyectos. ¿Y esto cómo? A través de mecanismos justamente de Contraloría, en el fondo, sin ser Contraloría, que pueda en el fondo dar un soporte. Y que eso también venga, por ejemplo, al Congreso después todas las atribuciones, o sea, todas las aprobaciones que se dieron para poderle, por ejemplo, dar el visto bueno. Hay muchos tipos de soluciones distintas en cada uno de los distintos parámetros, pero sin duda aquí lo importante es meterle mano a la fiscalización de estos Pero recursos. más allá de la fiscalización, porque la fiscalización es cuando ya le pasaron las lucas. Acá el punto es el siguiente, ¿usted estaría de acuerdo en establecer ciertos requisitos? Por ejemplo, que las fundaciones o las entidades tengan una cantidad de años, que tengan un giro vinculado al proyecto que se entrega, que los dineros para los efectos de ver si es que se va esto o no a Contraloría sean calculados no según convenio, sino
¿Cuál es la suma total de convenios que recibe una misma entidad durante un año calendario? Medidas de esa naturaleza, ¿usted cree que por ahí también puede ir? Usted está absolutamente en lo cierto. Yo creo que esa va a ser incluso la línea del gobierno, que va a tener que retrotraerse de lo que hizo en un principio, que era efectivamente darle la mayor cantidad de años y no que sea esto recién creada una fundación, número uno. Segundo, la cantidad de plata. Tercero, que no se parcelen también los pagos, cosa importante para que lo entienda la gente, porque de esa forma no pasaban por Contraloría. No, aquí no se van a poder parcelarlo. Y esas son medidas efectivas rápidas, pero también en términos de fiscalización tiene que ser mucho mayor. No puede haber un gobernador que entrega un 8% directamente a fundaciones sin pasar por los filtros necesarios técnicos, porque si no lo que estamos haciendo muchas veces es pintar fachadas o pintar, qué sé yo, las bancas del patio, de la plaza de armas, etcétera, que no está mal. Pero los proyectos que dejan trabajo, los proyectos que en realidad uno le pide al gobernador que desarrolle son carreteras, son puertos, son movilización urbana, etc. ¿Cuándo sesiona nuevamente la comisión investigadora del caso Convenio y va a estar citado Miguel Crispi? Pasado mañana sesiona Miguel Crispi, sí, después del lunes 2. Va a estar citado efectivamente porque quiero darle un plazo a los gobernadores para presentarse y ir. Han habido muchos que han llegado con excusas o han mandado gente en representación de ellos, pero nosotros queremos que también den la cara y que nos ayuden, no solamente por una cuestión inquisidora, sino que también nos ayuden, y eso le pedí yo al gobernador Díaz, que nos entreguen herramientas también que ellos crean que puedan ser mejores para justamente no volver a repetir estos casos. Oiga, diputado, le quiero agradecer el contacto con el programa a esta hora de la noche. Gracias por estar con nosotros. José Miguel Castro, diputado, presidente de la Comisión Investigadora Caso Convenios. Que esté bien. A ustedes muchas gracias, que estén bien. Chao, diputado. El diputado hablaba de cerrar la llave. Yo entiendo eso como cerrar la llave a la posibilidad de corrupción, de delito, ¿cierto? Pero también eso puede tener una contracara, que es atentar contra el proceso descentralizador del país. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado cuando se discute el presupuesto de la nación. Cecilia, ¿cómo observas esa problemática? Resolver que no existan casos de corrupción, pues tampoco asfixiar las regiones. O sea, yo también creo que efectivamente se tiene que investigar y qué bueno que aquí nadie esté por sobre la ley. Eso es muy importante que la ciudadanía lo tenga muy claro. Pero además de eso, aquí hacen falta, por lo que veo yo, procesos internos de control. O sea, aquí hay una evaluación de un proyecto, primero. Segundo, hay una nota que uno pone porque hay datos verificadores. Uno supone, en un proceso de concurso, un proyecto serio, uno supone que hay verificadores que se van a ir cumpliendo con un cronograma establecido. Un control de la gestión del uso de los recursos, una auditoría del uso de los recursos. Y al parecer ninguno de estos procesos hubo. Entonces, primero es mejorar los procesos internos de cómo se asignan los recursos. Sí. Y eso va de la mano con las prioridades que pone el gobierno regional. Si para el gobierno regional es tan importante pintar las fachadas, bueno, tendrá que poner eso. Yo supongo que en la campaña los gobernadores hicieron campaña con un programa. Uno supone que el profesionalismo llegó a la política. Claro. Es que no se sabía muy bien cuál iba a ser la atribución a los gobernadores, entonces era una campaña muy extraña la de los gobernadores. Sí, está bien, pero cuando están las atribuciones, y el uso o la entrega de recursos de esta magnitud, uno lo que hace es tratar de transparentar estos procesos. Claro. Con datos verificadores que uno puede decir, mira, yo tengo 10 puntos por esto, 10 puntos, entonces me suma y estoy calificado y tengo calificación para este recurso. Sí. Ahora el control interno es muy importante. Una cosa es la auditoría, pero como dice Mauricio, ya fueron entregados los recursos y el control previo que tiene que haber. Entonces, los gobernadores, cuando uno elige una figura, tiene que tener la certeza que esa figura tiene las condiciones, no solo política, porque uno puede votar, ¿cierto? Porque políticamente uno está de acuerdo en su idea, sino que además profesionalmente sí está capacitado, porque aquí al parecer no hay una capacitación profesional que tenga los gobernadores para colocar todo este tipo de procesos internos que prevean que el uso de recursos son bien gastados. Ahí hay un buen punto que nos lleva a otra pregunta para Juan Carlos. ¿Qué te parece la escasa autocrítica que ha habido en el caso Convenio?
de muchas partes del juego, ¿cierto? Aquí el Congreso tuvo responsabilidad porque aprobó esta glosa tal como venía desde el comienzo. Quizás desde el Ejecutivo hubo responsabilidad, o de la DIPRES hubo responsabilidad por enviar esa glosa de partida, que habría esta posibilidad. Luego, quienes hicieron los llamados para hacer supuestamente los comillas, arreglines, pero también de los gobernadores que visaron esta plata. Lo que decía el diputado tiene razón. Cuando se le plantea al gobernador Díaz de Antofagasta, ¿por qué le entrega 400 millones a la fundación? Y dice, bueno, ahí como que ya la culpa no se empieza a diluir. Hay poca autocrítica también para hacerse cargo del problema. Es que es parte del problema, es el cómo se está gestionando, dado que mi impresión es que los gobernadores aún no tienen clara su pega. Ah, mira. Y ahí es donde está. Porque la verdad, la pregunta respecto a los trabajos es, ¿qué tiene que estar haciendo un gobierno regional pintando una fachada? Si puede ser un PMU, un PMB, hecho por la municipalidad, eso lo puede coordinar a través de una transferencia a las municipalidades, donde hay mucho más control y mucho más cuidado con qué se hace, dónde se hace, y ya hay priorizaciones que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. Segundo. Ahí nos vamos más aguas arriba. Pero exactamente. ¿Cómo se creó el cargo de gobernador? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay también, en la entrega de fundaciones, hay más de una arista. Porque el gobernador también, al igual como ocurre en las películas respecto de los fiscales en Estados Unidos, que se preocupan de su nueva elección. Bueno, aquí los gobernadores también están preocupados de su siguiente elección, entonces están eligiendo fundaciones que tengan harta gente, que conciten harto interés, le dan plata a una fundación para que haga esterilizaciones, que compite con las esterilizaciones municipales, en fin. Entonces hay una superposición de tareas entre el gobernador y los municipios que hace que el gobernador esté permanentemente disputándole terreno a los municipios. Y eso obviamente es el único camino que tiene, porque si uno ve las relaciones de personas que trabajan en un gobierno regional, es 1 a 10 respecto a una municipalidad, porque la municipalidad tiene la tarea ejecutiva. Claro. El gobierno regional no la tiene. ¿Y cuál es su capacidad de generar tarea ejecutiva? Las fundaciones, tanto propias como corporaciones, como fundaciones privadas que hacen tareas como pintar una fachada o arreglar una plaza, que eso es tarea municipal. Vamos a avanzar, pero antes hay una arista que no queremos dejar de tocar hoy día, que tiene que ver con una reacción que ha habido en Revolución Democrática. Miren lo siguiente, ahí está, gracias equipo. Democracia Viva, Revolución Democrática, comillas, deja caer a la diputada Catalina Pérez en requerimiento ante la Fiscalía y abre la puerta a su citación como imputada. Aquí, campanazo de Daza para que me explique por qué un partido político abre la puerta para que una de sus militantes, que está suspendida, sea tratada no como testigo, sino como imputada. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo se genera eso? Pregunta número 1. Sí, y 2, ¿la dejan caer? ¿O hay o podría incluso ser positivo para Catalina Pérez, para la diputada Pérez? El titular es medio cuchufletero, para decirlo de alguna forma, ¿no? Me gustó el concepto casi dieciochero. La calidad de imputado o no depende única y exclusivamente de la citación que haga un querellante respecto de una determinada persona. Otra cosa sería que se hubiesen querellado atribuyéndole específicamente a la diputada Pérez la realización de uno o más actos que podrían ser constitutivos de delito. Ahí ya tiene la calidad imputada. Pero decir, mire, ¿sabe qué? A todas estas personas, 5 personas las voy a citar como testigo y al resto las voy a citar nomás a seca. No tiene mucha importancia, sobre todo de un querellante. Recordemos que RD además fue excluido en algún momento de esta causa, básicamente porque no tenía su domicilio fijado en la provincia donde ocurrieron estos hechos. Sí. Debemos recordar que la regla general en nuestro país es que solamente pueden presentar querella la persona que sea víctima o los familiares de la víctima cuando ha fallecido la víctima. No, salvo un caso, cuando se trata de delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, donde cualquier persona que esté domiciliada en la provincia donde ocurrieron los hechos puede querellarse, ¿no? Pero finalmente parece que encontraron un domicilio en la provincia y presentaron la querella de nuevo. Y en ese contexto están pidiendo esta diligencia. Miren la noticia. Ellos en su querella dicen, mire, yo quiero que, lo que dije, estas 5 personas o no sé qué número de personas que son militantes RD, ellos vayan como testigos, salvo estas otras 3 que se han citado, a secas nomás. Bueno, obviamente la calidad de imputado no lo va a definir RD en este caso. Pero punto y aparte, ojo, porque dicen dejan caer, puede ser que políticamente la dejan caer, porque ya obviamente no le están señalando, ella fue testigo, o sea, ella presenció externamente estos hechos, no participó directamente.
pero también procesalmente tiene su qué. A ver. Porque si una persona en un proceso penal tiene la calidad de imputado, puede ejercer ciertos derechos que no tienen los testigos. Fíjense, los testigos están obligados a ir a declarar. Los testigos obligados a ir a declarar están obligados a decir verdad sobre lo que declaran. Y además a eso agréguele que están obligados a aportar antecedentes a la investigación. Están obligados. Fíjese, los imputados no están obligados a declarar. No están obligados a ayudar a la investigación. Para nada. Porque la investigación está dirigida en contra de ellos. Lo único que están obligados es comparecer ante el fiscal cuando los citan y en ese lugar pueden decir voy a declarar o no declarar a su antojo, cosa que no hacen los testigos. Entonces, ojo, ser imputado tiene su gracia, ¿no? Tiene un conjunto de derechos y un conjunto de blindaje que se puede utilizar. Bueno, mire, más allá de cualquier cosa, que lo importante es que se esclarezca nuevamente la verdad de lo sucedido, no va a depender de RD o de un querellante, va a depender del trabajo que haga la Fiscalía, que tiene a su cargo esta indagación. Muy bien, buena la aclaración y la conversación con Mauricio Daza. Vamos a avanzar en la pauta de hoy día y nos vamos a ir a usurpaciones. Mira el titular. CAM advierte que usará armas para defender el territorio controlado y cuestiona la ley de usurpaciones. En un comunicado, la coordinadora Arauco Malleco expresó el rechazo a los vínculos artificiosos que nos endosan con las mafias del robo de madera y del crimen organizado. Y de alguna manera cierran todo esto señalando, pretenden legitimar al Estado colonial y presentar una visión errada de quienes son los verdaderos dueños de la tierra, traicionando y tergiversando la historia, y que es la razón profunda del conflicto histórico en el Wallmapu. Esto fue comunicado a través de Huerquén Noticias, ¿cierto? Esta es una publicación que se da en la zona macro sur. Gonzalo, comienzo contigo. ¿Qué te parece la entrada a la discusión de usurpaciones de la coordinadora Arauco Malleco? Yo creo que si la CAM ataca la ley de usurpaciones es que estamos por buen camino. Realmente si creo que, como lo señalé antes, creo que el Estado está al debe con toda la gente que tiene propiedades, tiene terreno y han sido usurpados. No solamente usurpados, sino que también el tema de los contratos de arriendo, que históricamente también para poder sacarlo era tremendo a través de un juicio precario. Se logra salvar esa arista con la ley de arrendamiento que salió hace poco. Esta ley de usurpaciones viene a ayudar a la gente en el fondo que por años le tiene tomados los terrenos y por supuesto que se podrán ver, el veto se podrá ver entre la oposición y el oficialismo, poder buscar alguna arista para poder matizarla, pero yo creo que es necesaria porque realmente el Estado estaba al debe con toda esta gente. Esta manifestación de la CAM en Huerquén Noticias va a hacer que la derecha endurezca su postura de cara al veto presidencial. Lo más probable, yo creo que sí. Por supuesto, si al final aquí tenemos que entender que la CAM es una organización terrorista que ha hecho mucho daño a la Araucanía y también en el Biobío y en todos los sectores aledaños. Yo creo que tenemos que entender de una vez por todas que no puede la gente llegar a tomarse terreno de la nada, violentamente, pasando a llevar y matando gente, porque hay que decir las cosas como son. Ha muerto mucha gente producto de todo esto y el Estado no ha hecho nada para poder ayudarla. Yo creo que la ley de usurpaciones va a ayudar y que la CAM intervenga quiere decir en el fondo que estamos por buen camino. Cecilia, ¿coincides con eso? Si la CAM está interviniendo de esta manera, O sea, ¿la yo ley creo- va por buen camino? Yo creo que la ley de usurpación es absolutamente necesaria porque existía un vacío, ¿cierto?, en esto. Lo que sí, la impresión que yo tengo es que el veto presidencial tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el abuso de fuerza que pueda tener la persona que desaloja. La persona que... y eso no puede estar al libre albedrío de cualquier persona. Eso es en materia de justicia, eso es en materia de los organismos y las instituciones competentes de ellos. Y yo creo que este cuestionamiento al gobierno se ha amplificado para querer polarizar la discusión. Por algo el gobierno está de acuerdo con la ley, pero sí, y lo explicó muy bien la ministra Toá el otro día, lo que significaba esto de este privilegio de usar la fuerza en el fondo. Y yo creo que cuando hay
temas razonables son absolutamente comprendidos y atendibles. Lo que sí es claro es que la ley de usurpaciones viene a ocupar un espacio que no existía y que apunta específicamente para que las personas se defiendan de abusos. Juan Carlos, ¿cuál crees tú que debe ser el tono, ¿cierto?, que lleve el veto presidencial? ¿Cómo crees que debiese ir estructurado ese veto para que la oposición, que está bastante firme en la materia, lo apruebe? No, yo creo que el tono que está ocupando el gobierno y sobre todo Carolina Toá en sus explicaciones es el tono correcto. Lo que no se quiere echar abajo el proyecto de usurpación es que es un proyecto anhelado en general mayoritariamente por todos. Porque no solo está el tema de la Araucanía, sino también de las tomas a nivel país. Sino que se quiere evitar que esto genere un problema aún mayor, que es, por ejemplo, el tema de el uso de la fuerza y de la violencia en todo momento durante el tiempo, si es que esta usurpación persiste. Y ahí, supongo que la CAM no lo ha visto, pero también ahí ocurre que se tiene que dirimir quién es el dueño del lugar. Por lo tanto, ¿quién tendría el derecho a usar esa fuerza? ¿Por qué no la CAM o los pueblos originarios que se sienten dueños del lugar, por qué no van a ellos alegar su propio derecho a usar la violencia? Entonces, creo yo que la ley como está puede generar problemas aún mucho mayores, sin contar con que el uso de la fuerza es privativo de los organismos a los que tenemos. Y una segunda arista es el tema de la forma en que están puestas las penas para los distintos tipos de usurpaciones, que las homologa, y cortar un alambre púa es lo mismo que amenazar a una persona, y eso tanto ahí el abogado don Mauricio Daza sabe más que todos nosotros, pero las penas tienen graduación. No es lo mismo cortar un alambre púa y entrar a un terreno desocupado que amenazar de muerte a alguien para usurpar un territorio. Mira, vamos al tiro con Daza, pero Cecilia, una pregunta para ti. La UDI entregó condiciones, ¿cierto?, para aprobar el veto presidencial contra la ley de usurpaciones. ¿Qué te parecen esas condiciones? Las podemos revisar. Por ejemplo, esperan que continúe el carácter de delito y que éste se mantenga en el tiempo, una cosa. Y estarían dispuestos a renunciar a la legítima defensa para terceros, pero no para los dueños de los predios afectados. ¿Qué te parece? A balazo se va a terminar este. Ahí lo estamos destacando en Esa es la defensa privilegiada, tiene que ver con eso, con esa asimetría sin control también. O sea, aquí lo que no puede dejar de pasar es que el Estado de Derecho tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Y no porque yo me vea afectado puedo sacar un arma y matar a una persona. Ya, pero si la UDI dice, ok, renunciamos a la legítima defensa de terceros, de otras personas, pero no del afectado. Pero ¿Ustedes estarían...? Eso es a media. Eso es a media. ¿Gonzalo? No, ese es el western. Eso es a media. Ojo, Cecilia, porque el tema de los terceros se prestaba para poder llamar a bandas organizadas para defender en el fondo. Acuerdo. Eso era muy grave. Yo creo que en eso está muy bien lo que está haciendo la UDI. Y por supuesto, uno tiene que entender la impotencia del dueño del predio en que el Estado le ha fallado completamente. Porque aquí no es el tema de las policías, es el Estado el que le ha fallado. Y por supuesto, cuando un ladrón entra a la casa, también tiene en el fondo, uno también puede hacer legítima defensa. Entonces, un predio, en el caso de usurpación, no soy penalista, Mauricio, para que no me mire así. No hay que ser penalista para opinar, es cosa de sentido común en general. Pero creo que es la impotencia de años de gente que se le toma el terreno. Lo que le pasó a Correa en Valparaíso, lo que está pasando en la Araucanía, y miles de casos. Con eso, claro, uno empatiza. Pero eso no puede significar que yo ande matando a la gente que entra a mi casa. O sea, yo creo que aquí el Estado tiene que funcionar en esto. Y claro que no ha funcionado el Estado en muchas cosas, pero no por eso yo voy a sacar mi revólver y voy a ponerme ahí. Mauricio Daza, yo me acuerdo el caso del padre de Valentina Correa, de Alejandro Correa, en Concordia, un caso quizás de lo más emblemático o extremo incluso. Terrible. O sea, a esa persona la mataron. El terreno sigue tomado, han pasado años, el terreno sigue tomado ahí, prácticamente lo han loteado, han hecho lo que han querido, a vista y paciencia de toda la institucionalidad. Es una cosa impresentable. Murió el señor Correa y más gente ocupó el predio. Al otro día llegaron más gente. Claro. Solo para un detalle, pero Mauricio, pregunta, ¿se puede
¿O es un Frankenstein legal esto de que, ok, no a la renuncia, a la legítima defensa, pero de terceros, pero sí de los afectados, sí de la primera persona? ¿Se puede? Todo se puede, Todo se puede en la vida. digámoslo, si al final la política es el arte de lo posible, ¿no? Bueno, pero el asunto es el siguiente. A ver, acá hay un problema con las usurpaciones, ¿no? La legislación hoy día es absurda y no protege precisamente a las personas que detentan legítimamente un inmueble. No solamente a los dueños, ojo. Una propiedad. Hay muchas personas que arriendan un inmueble, hay muchas personas a las cuales se le entrega, ¿no? A partir de un trato familiar o de otra naturaleza, para que se pueda utilizar libremente ese inmueble. Y las personas están legítimas y pacíficamente ocupando un inmueble y de repente llega alguien, ¿no? Y usurpa el inmueble, ¿no? Y ese es un atentado grave, ¿no? Que debiese ser sancionado. Es sancionado hoy día, pero con multa, fíjese. Multa, ¿no? O sea, al ser multa, aun cuando yo formalice a estas personas, no le puedo solicitar prisión preventiva, nada. Ahora, esta ley es un avance en términos generales. Establece penas que son adecuadas, o sea, penas de cárceles, pero además se hace cargo de otro problema, que es muy habitual, que como es un delito, pero que no tiene una pena de cárcel, o sea, es más o menos de baja gravedad, en la práctica ni la Fiscalía ni las policías reaccionan de manera oportuna respecto a estos hechos. Además, las investigaciones duran harto y durante el periodo de investigación, habitualmente uno no obtiene la recuperación del inmueble, tiene que esperar una sanción, ¿no?, a través de un juicio, etc. Bueno, esta ley se hace cargo de todo aquello. Aumenta las penas, establece un mecanismo para que se pueda solicitar de manera anticipada la restitución del inmueble, permite, además de que las policías puedan actuar incluso sin una orden previa a un tribunal al extender la flagrancia, ¿no?, durante todo el periodo en el cual este inmueble se encuentra ocupado ilegítimamente. O sea, ahí hay soluciones que me parece que son buenas y pertinentes. El problema tiene que ver con otra cosa. A todos estos elementos se suma el tema de que no solamente se está criminalizando la usurpación de terrenos privados, sino también fiscales. Y los terrenos fiscales son todo lo que no es de un privado, ¿no? Cualquier espacio, cualquier territorio que no es de un privado es del fisco. Eso es lo primero. Y lo segundo, se establece la denominada legítima defensa privilegiada, en que se permite que durante todo el tiempo que estas personas estén ocupando estos inmuebles, entonces se pueda, por la fuerza, obtener la restitución. Ahora, y se presume de que al utilizar esa fuerza no se ha cometido ningún tipo de delito. Esa mezcla, ese cóctel es peligroso, porque fíjense, me voy a poner un caso. Supongamos un grupo ultra pseudo nacionalista, o patriótico, o republicano, pseudo, que llegue y dice, ¿sabes qué? Mire, al lado de la carretera, a la salida del aeropuerto, hay unas personas que están ahí viviendo de manera irregular. Hagamos un piquete de unas 100 personas y saquemos la patada. ¿Qué se creen estos gallos? O en una playa, o en cualquier lugar. Legítima defensa privilegiada de un tercero, el fisco. ¿Se fijan? Es peligroso, muy peligroso. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque además ahí se está reemplazando lo que debiese ser el ejercicio de la fuerza legítimo por parte de la fuerza pública. Para eso tenemos carabineros. Ahora, eso se arregla, dirá usted, sí, pero es que no llegan nunca. Bueno, esta ley lo arregla para que puedan llegar antes. Ahora, dentro de las condiciones que señala la UDI, entiendo, es decir, ya, eliminemos la legítima defensa privilegiada de terceros para que no se dé lo que yo les acabo de decir, pero mantengámoslo respecto a sus propietarios. Claro, pero es que uno si piensa solamente en el caso de la persona individual a quien le usurpan esto y que esa persona individual pueda defenderse, no hay ningún problema, uno diría, sería razonable. Pero ¿qué pasa con los predios que pertenecen a personas jurídicas? Le pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa con los predios que pertenecen a forestales? ¿Usted cree que va a ir el señor Angelini o el señor Mate personalmente a sacar a las personas a palo? No, pues. Van a haber personas que van a estar al interior de estos predios, ¿no? Y que obviamente van a ejercer una legítima defensa porque son empleados, qué sé yo, de la propiedad. Igual el riesgo de violencia exacerbada existe. Yo creo que hay que reaccionar rápido, firme contra los usurpadores. Lo que hace la CAM es impresentable porque un grupo extremista no ayuda para nada a su causa porque no le interesa un carajo. Porque a ellos no les interesa el Estado de Chile. Son ellos y todo el resto, ¿no? Lamentablemente, y ellos no representan el sentir mayoritario, ojo, del pueblo mapuche. Pero dicho eso, se mantiene el riesgo. Entonces yo creo que hay que hacer que las policías puedan reaccionar más rápido. Eso sí, de todas maneras, y reaccionar firme contra las usurpaciones. Pero no caer en estas trampas que pueden generar
hechos graves de violencia. Gonzalo, ¿estás de acuerdo con la comparto mirada lo que de dice. Mauricio? No, por supuesto. Es importante que lleguen muy ante las policías, pero hay un punto también, por el tema de la defensa personal. ¿Qué ocurre si, yo soy el dueño del predio, mi hermano tiene derecho a disparar, o yo soy el papá, el hijo tiene derecho a disparar, él es tercero y va a defender a su papá igual. Entonces va a armarse algo que no está bien definido por la ley. Y yo creo que ahí es donde yo creo que el veto en el fondo es necesario, una atribución que tiene el presidente de la República. ¿Estás de acuerdo con sacar esa parte de la Hay ley? que afinarla. Yo creo que hay que afinarla. Sí. Habría que estudiarla bastante bien en el fondo. A ver, yo siento que una necesidad del propietario de que realmente se actúe. Sí. Uno se pone en los zapatos Eso de es. ellos. Pero si lo subsana la ley a través de la perpetuidad de la flagrancia, Es que y eso permite que la policía actúe, claro, si se logra, en el fondo, si lo que dice Mauricio, si se logra sacar a la gente en el mismo instante que se inicia el proceso, yo creo que está de más en el fondo la legítima defensa privilegiada. Juan Carlos, ¿estás de acuerdo? No, yo estoy absolutamente de acuerdo y hay casos además adicionales para complicar más la cosa. ¿Qué pasa con los terrenos que son peruanos, que están en la zona de Arica y que quedaron de dueños peruanos? Viene el peruano a defender legítimamente la toma que está ahí, se arma un conflicto internacional. O los yacimientos petrolíferos bolivianos, que son territorio boliviano y que está ahí, y hoy hay tomas efectivas en ese lugar. O... así como eso, los propios mapuches que mencionaba yo, que podrían decir, este terreno es hereditariamente mía, tengo Claro, este ancestralmente título de nuestro. merced, Claro. es mío, saco a no sé quién a balazo. Yo creo que la violencia por mano propia en ningún caso es posible legalizarla. Para eso está la fuerza pública y lo que tenemos que hacer es concentrarnos, como decía Mauricio, tenemos que concentrarnos en dotar mejor a Carabineros, darle herramientas para que puedan llegar antes, más rápido, porque efectivamente cuando el delito es menor, mira, hay tantos delitos grandes que mejor nos vamos a los delitos que sí conllevan sanciones importantes. Entonces, efectivamente, si nosotros dotamos de herramientas a Carabineros, les proveemos mayores recursos, obviamente que va a poder ser más rápida la intervención. Y hoy que las usurpaciones son un tema relevante a nivel nacional, bueno, es tiempo de tomar acción y yo creo que la ley va por buen camino, pero hay que eliminar estos elementos que pueden generar problemas aún mucho más. A ver si me ayudan un poco con los plazos. Puede que hay mucha gente que esté muy atento al trámite de esta ley porque es un afectado, porque ve que esto está pasando constantemente y que dice, bueno, viene ahora un veto. ¿Cuánto tiempo hay para tramitar el veto? ¿Qué pasa si el veto se rechaza? ¿Qué pasa si el veto se aprueba? ¿Cuándo podríamos tener ley de usurpaciones o podría caerse incluso la ley de usurpaciones? Cecilia, tú que estás ahí. No, yo creo que no. Yo creo que no se cayó la ley. Yo creo que hay un sentido colectivo ya, un sentido común de que es absolutamente necesario. Ya. Que ya el abuso era demasiado y que es necesario. Ahora, el veto se va a conversar. Yo creo que finalmente hay temas razonables que yo creo que se pueden llegar a acuerdo en el Parlamento. Ya, o sea, Yo sacando la soy bolita de cristal, pesimista. la ley va. No tengo bolitas de cristal. Me gusta el concepto del futuro. Pero sí tengo confianza en que el sentido común va a prevalecer. Va a primar. Esperemos. Vamos a un corte, regresamos de inmediato a Tiempos Violentos. No se vayan.